Yo creo que lo que aquí el tema debate es cómo ha logrado Sheinbaum mantenerse tan firme. Y creo que hay un reconocimiento por parte de la población de que Sheinbaum está haciendo lo mejor que puede. Que es verdad que no se ha resuelto el problema de seguridad, pero se está atendiendo. Hay un reconocimiento al liderazgo de Omar García Harfuch. Hay un reconocimiento a los programas sociales y a cómo son mejores y más grandes de lo que había antes. A lo que ha hecho con Trump. A lo que ha hecho con Trump. Viri ofrece un excelente análisis sobre Morena y Claudia Sheinbaum y sus esfuerzos por mantener a México de pie. Pues claro que todavía no tiene ese poder consolidado, es decir, sí tiene pues el poder que le da las mayorías legislativas, una Suprema Corte básicamente alineada, un INE también alineado, los gobernadores que tiene Morena, muchísimo poder, pero no tiene, como el PRI lo tuvo en su momento, un partido disciplinado, y esa es la gran diferencia. Este partido es un movimiento todavía, es un monstruo de 1000 cabezas, coexisten ahí pues desde izquierdistas, López Obradoristas, duro, pragmáticos, expriistas y hasta expanistas. Y un poco es un acto de balanceo muy difícil que tiene que hacer la presidenta. Y además se complica porque el líder indiscutible es el fundador de ese partido, que es Andrés Manuel López Obrador. Que yo creo que aquí hay, déjame ponerlo, 4 ingredientes que explican lo que está pasando ahorita en Morena. Primer ingrediente, no hay competencia externa. Es un partido hegemónico, entonces la percepción es que la política se tiene que hacer dentro del partido y si ganas dentro del partido, prácticamente tienes asegurado tu puesto, tu cargo, etc. Entonces, número 1, no hay competencia. Número 2, ya lo dijo Leopoldo, hay muchas facciones. Es que viene una elección, y una elección muy importante, que es la del 2027. Sé que parece todavía muy lejana, pero en realidad las candidaturas se van a definir, se están definiendo en este momento, René. Me llama mucho la atención la indisciplina que existe dentro de Morena, si técnicamente nos hemos referido al partido como hegemónico. Y creo que la razón por la cual existe esa indisciplina es porque Morena es mucho menos hegemónico de lo que realmente le damos crédito. Y yo veo aquí tres grandes razones que explican la indisciplina morenista. Entonces, la primera ¿tú sí crees competencia, externa? Sí, voy a dar los datos y la evidencia. La primera es que existen avenidas alternativas para acceder al poder que no son Morena. Esas avenidas son el Partido Verde y el PT. Sí. Esas avenidas se abrieron a partir del 2025, no existían realmente antes, pero se han ido abriendo con una fuerza y con una rapidez muy importante. El Partido Verde, por ejemplo, ha aumentado en 400% el número de municipios que gobierna. Actualmente controla de manera directa o indirecta 2 gobernaturas y tiene, pues básicamente se considera la tercera fuerza en tamaño dentro del Congreso. El PRI lograba la disciplina del partido en su momento, a partir de tener un control muy férreo de las candidaturas. Morena no tiene eso. Pero además hay un segundo tema importante y es cómo selecciona Morena las candidaturas. Morena le da una enorme fuerza a la popularidad de los individuos. De hecho, muchas de las candidaturas se otorgan al individuo más popular. Y eso genera muchísimos incentivos a la indisciplina porque premia a los políticos que se vuelven figuras públicas independientes. Es por eso que dentro de Morena vemos, por ejemplo, a un Noroña o vemos a una Andrea Chávez que lleva años tratando de posicionarse como la figura más popular dentro del partido. Y una tercera razón por la cual vemos cada vez más indisciplina es que Morena está perdiendo. A nivel local, Morena solamente gobierna en el 40% de los municipios. Muchos de los municipios que originalmente ganó Morena los termina perdiendo porque los gana con candidatos que no son buenos gobernantes, que son populares, pero que no terminan dando resultados. Entonces estamos observando un fenómeno en el cual Morena gana, pero a nivel local, me refiero a nivel municipal, pronto o con relativa rapidez pierde. Estas 3 cosas se unen entonces en crear un partido hegemónico que, bueno, a lo mejor va ganando más que otros, pero que también tiene enormes incentivos a la indisciplina desde dentro. Sí tenemos una presidenta constitucional fuertísima, con todo el control que él describía, y tenemos hacia adentro del partido en el poder, pues un caudillo político muy poderoso, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero ese caudillo muy poderoso no está operando de manera permanente a través de el control, el terror, como lo hizo durante su sexenio, sino que en algunas cosas se mete, en muchas otras no se mete. Todo me parece importante lo que dice Viridiana, porque efectivamente, y lo hemos estado viendo, hay una disputa por el poder y por los espacios de poder dentro que facilita Morena, vamos a ponerlo así, y por quedarse con el partido. Es un partido que tiene una debilidad institucional, porque es un partido que en realidad no tiene reglas consolidadas. Es muy joven, muy nuevo, el caudillo fundador sigue vivo, con todo lo que eso implica, y tiene 2 cabezas, claramente, la del fundador y la de la presidenta de la República. Guste o no guste, efectivamente, como muchos partidos, está compuesto por grupos disímiles que están ahí, y creo que es una disputa que no se puede resolver todavía en el marco de unas
comportamientos, digamos, que se han estado construyendo a lo largo del tiempo, porque no hay reglas. Pero lo de la indisciplina y lo que dice Viridiana, a mí me parece que es importante y que hay un ejemplo muy claro, que fue Veracruz. Entonces, en el partido mandan la señal de no al nepotismo y deciden aplicarlo de manera inmediata, y inmediatamente lo que ocurre es que el PT empieza a aprovechar que los candidatos, la esposa, el hijo, el tío, el abuelo de los regidores, de los presidentes municipales de Morena, que sus familiares ya habían, digamos, empezado a mover políticamente, cuando el partido les prohíbe competir, lo que ocurre es que Morena pierde el municipio a favor de la salida que sí tienen. Al PRI no solo le costó muchísimas décadas construir las reglas que construyó y que fueron muy eficaces, pero también le ayudaba, desde luego, el monopolio del acceso al poder. En este caso, no hay monopolio del acceso al poder. Tienes aliados no leales, en realidad, que aprovechan, de hecho, cada oportunidad para crecer a costa tuya. Y además, encima, o sea, no monopolio, no una disputa abierta, y los términos de la disputa son muy similares a los que se daban entre los priistas al principio en la disputa, digamos, de los años 30, que es quiénes son verdaderos revolucionarios, quién tiene legitimidad de origen en el movimiento, la cercanía a este o al otro, la pureza, los mismos términos que estamos viendo hoy, y que creo que pues efectivamente es un conglomerado no consolidado, difícil de manejar y de navegar. Y yo creo que es lo que la presidenta intenta hacer, que es navegar en ese, ¿no? Entonces, entre los principios, pero el interés y la conveniencia, todo eso está en juego. Que todavía la presidenta no puede imponer sus decisiones, digamos, de una manera vertical y clara como se hacía en el Priato. Estamos en una circunstancia distinta y pareciera que la presidenta sí tiene que ser más cautelosa, conciliar, evaluar, dar a lo mejor 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Yo no creo que esté dando 1 para adelante y 2 para atrás. Yo sí creo que ha ido avanzando en la construcción de su propia presidencia y también ha ido avanzando en consolidar su poder político más allá del poder institucional. Decía Viridiana que sí hay competencia, y entiendo que te referías fundamentalmente a esos 2 partidos. Avenidas para acceder al poder. Exacto. No Morena. Denise los calificaba como aliados no leales. Yo me pregunto, ¿de verdad eso es una competencia a Morena? O sea, sí lo es. Claro. Sí desde el lo momento, es. O sea, en por eso serio. no te gusta, pero A ver, ¿cómo? No puede... a ver. Mi punto es el siguiente. Supuestamente son los aliados de Morena en un llamado proyecto de Cuarta Transformación. Supuestamente. Son los ahí me piratas quedé en yo, la alianza. que la coalición gobernante era Morena, el PT y el Verde, quienes han sacado la gran mayoría de las reformas constitucionales, quienes coinciden en la grandeza del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora resulta que también son competidores. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿realmente son competidores? ¿O también le están haciendo el juego a Morena como una válvula de escape de decir, bueno, si usted no está de acuerdo, pues váyase con mi primo hermano? Porque al fin hermanos son primos hermanos. No, pero ¿qué o estamos, realmente son Leo, oposición. estamos viendo una el PT y el extorsión Verde. del No, Partido claro, Verde y el pero PT. por supuesto me queda Eso clarísimo. es lo que están haciendo. A ver, el Verde tiene esa tradición, tiene esa historia. Pero mi punto acá es, ¿realmente esto es una competencia electoral? ¿Es eso oposición? Sí, es una, dije, avenida alterna que le genera indisciplina interna a Morena, que ese es el punto que dijo Viridiana y que a mí me parece que se sostiene, que es, no sé si lo que está pensando es, ¿hay un proyecto alterno de país en esos partidos? No, nunca han sido un proyecto alterno. Son partidos, ¿cómo se llaman los? Satélites. Paraestatales. No, son parásitos. Son unos parásitos, pero Son que rémoras del sistema que político. tienen una serie de intereses, pero que sí generan una dinámica interna en Morena que desestabiliza, como no lo desestabilizaría si tuviera en realidad sin esos aliados que en cualquier momento deciden, por ejemplo, lo que hace Saúl Monreal. ¿Por qué Saúl Monreal sigue diciendo eso? ¿Por qué el Partido Verde propone como candidata a la esposa del gobernador de San Luis Potosí? Son elementos de la negociación que se juntan entre qué pasa en San Luis y qué pasa con la reforma electoral. Que va más allá de ser un grupo de presión o partidos satélites ya. Creo que fueron partidos satélites hasta el 2023, pero en el 2024, cuando el Partido Verde Ecologista se convierte en la tercera fuerza del país, en ese momento me parece que hay un cambio muy importante en ellos mismos, cómo se conciben. Yo sí veo que están empezando a diseñar una agenda e incluso ciertas políticas públicas claramente distintivas del morenismo. Por ejemplo, el PT se está posicionando mucho más a la izquierda de Morena en muchos temas. Para mí, el ejemplo prototípico de ello es el tema de los aranceles. El PT se opone a la votación de aranceles en China porque considera que un país como México debe estar más cerca de los socialismos y los comunismos. Cuando uno ve la popularidad de la mandataria disminuye, no de manera escandalosa, pero de acuerdo con la de El Financiero, 69% está.
Y muchas de las políticas que antes eran naturalmente aceptadas, política social, política de seguridad, economía, ya no tienen la aprobación que traían antes, sin hablar de las que nunca fueron aprobadas. Bueno, la popularidad de Sheinbaum cayó un punto porcentual, lo cual está dentro del margen de error. Y si bien es cierto que algunas de las políticas no son tan aprobadas como al inicio de su sexenio, todavía son más aprobadas que al inicio del sexenio de López Obrador. Lo que pasa es que el Financiero no pone la serie completa, debería empezar a ponerla, es muy importante. ¿Cómo la serie completa? Sí, la serie completa de la opinión sobre las políticas sociales, la seguridad y la economía de todo el obradorato, es decir, desde el 2018 hasta la fecha. Nos pone como el último pedacito, digamos. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos en materia de seguridad, es verdad que la presidenta tiene una aprobación cada vez más baja en materia de seguridad, pero esa aprobación todavía es superior, muy superior a la que por muchos años tuvo López Obrador en su sexenio, y aún así, pues sabemos del éxito electoral, digamos, de Morena. Entonces yo más bien creo que sí es cierto que gobernar desgasta, es la tendencia natural de cualquier presidente, pero la pregunta real es por qué a Sheinbaum la ha desgastado tan poco, sobre todo cuando tenemos un partido que tiene estas indisciplinas, cuando tenemos un país que se está enfrentando a pues enormes conflictos, un país que está creciendo relativamente poco, políticas laborales que ya se aprueban, pero ya no con el mismo ímpetu y con la misma fuerza como las aprobaba López Obrador. Entonces, al contrario, creo que lo que aquí el tema debate es cómo ha logrado Sheinbaum mantenerse tan firme. Y creo que hay un reconocimiento por parte de la población de que Sheinbaum está haciendo lo mejor que puede. Que es verdad que no se ha resuelto el problema de seguridad, pero se está atendiendo. Hay un reconocimiento al liderazgo de Omar García Harfuch. Hay un reconocimiento a los programas sociales y a cómo son mejores y más grandes de lo que había antes. A lo que ha hecho con Trump. A lo que ha hecho con Trump, Sí. a su presencia internacional, a su reconocimiento, a su liderazgo, a su profesionalismo, a su trabajo. Entonces no soy tan, digamos, negativa respecto a El que está pagando esto es Morena. Y de hecho, ese es un punto interesante del Denis, porque lo que vemos es una caída en la popularidad de Morena muy fuerte y una relativa estabilidad en la de Sheinbaum. Sí, yo difiero un poco con lo que dijeron en la mesa. Dicen que en la del Financiero que cayó un punto en su aprobación Claudia Sheinbaum, pero el reporte Índigo indica que casi llega al 80% de aprobación. Es impresionante en cualquier país del mundo llegar al 80% de aprobación. También dice que está cayendo Morena cuando todas las encuestas dicen lo contrario. O sea, va a arrasar para las elecciones del 2027. Va a ganar la mayoría de los estados. O sea, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Entonces, pero sí tienen razón en puntos finos donde dicen que pues hay alcaldes y gobernadores que no le han agarrado la onda a la 4T. Es imposible. Somos un movimiento muy joven. Somos más jóvenes que Movimiento Simulado. Y apenas está asomando la cabeza Movimiento Simulado. Y aparte son malísimos para gobernar. Pero una cosa que no toman en consideración, y no dijo Viri ahí, es que Morena, y también lo dijo Denise, Morena no es el PRIATO, el PRIAN, donde ellos en automático ganaban. Acuérdate de tu municipio cuando crecías, o tus papás o tus abuelos. Siempre quedaba el PRI, a veces entraba el PAN y luego el PRI, no había competencia. Otra cosa, Morena no tuvo el problema del PRI, 71 años y luego 6 años, 77 años gobernó, y el PAN 12 años, nunca tuvieron una prensa en contra. Ahorita nosotros combatimos todos los días para combatir a esos medios de desinformación que pues le llenan a la gente, les llenan de noticias falsas, de golpeteo mediático contra Morena. Y también tienes a Ricardo Salinas Pliego, un hombre que nunca se había revelado, un evasor fiscal, contra los gobiernos del pasado, le está pegando Morena. No estoy diciendo que Morena es inocente en todo, tiene sus propios problemas, pero hay que reconocer que Morena no es el PRI ni el PAN, nunca se había enfrentado a una campaña mediática como la que está sufriendo en este momento, que el PRI y el PAN, por cierto, nunca sufrieron. Dime qué piensas.